Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la sesión correspondiente a la cátedra de Semiología General con el tema de examen físico general. Dentro de los objetivos o competencias de la evaluación del examen físico general tenemos recolectar datos objetivos que sean observables y medibles del paciente, corroborar o descartar los datos subjetivos obtenidos en la anamnesis del paciente mediante el examen físico general y realizar una valoración completa del paciente, tratando de coadyuvar para la realización de un diagnóstico y posterior toma de conducta y tratamiento del paciente. Estas serían las competencias del tema de examen físico general. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el examen físico general. El examen físico general es el principal método para obtener datos objetivos del estado de salud del paciente, obtenidos durante la entrevista teniendo en cuenta la apariencia general del paciente desde su ingreso al establecimiento de salud. Lo debemos obtener de forma pautada, organizada, estructurada, metódica y en sentido cefalocaudal. Se debe tomar o ver toda la apariencia del paciente concerniente a el desarrollo muscular, la obesidad, pérdida de peso, talla, edad. Dentro de la edad hablamos de la edad aparente y la edad cronológica, tipo de lenguaje, tono de voz, postura que adopte el paciente, movimientos corporales, pueden ser estos voluntarios o involuntarios, y el grado de cooperación. En todo caso, siempre se debe respetar tanto los usos y costumbres que tiene el paciente. Debe ser delicado en el examen físico, contar con todo el material necesario para la realización del examen físico general y siempre tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. Con respecto al estado general, vamos a hablar sobre la constitución. Cuando hablamos de constitución nos referimos a la forma general del cuerpo, ¿no? Entonces, como vemos, las distintas formas que puede adoptar el cuerpo pueden ser triangulares, un triángulo invertido, trapezoidal, rectangulares, tanto en el varón como en la mujer, y a nivel de la mujer y el varón también pueden ser de forma circular. Entonces, esa sería la constitución. Y ahí vamos a ver la forma general del cuerpo. Posición. Con respecto a la posición se refiere a la postura que toma el paciente. Puede ser de pie o acostado. Tenemos distintos tipos de posiciones. Una de las cuales vamos a ver ha de ser la posición antiálgica, ¿no? Es la posición que adopta el paciente para evitar el dolor, ¿no? La posición prono o ventral es esta, ¿no? La posición prono ventral. El paciente adopta la posición en decúbito abdominal con la boca abajo, cabeza de lado, cuello en posición neutra. Posición supina o dorsal. En la posición supina o dorsal el paciente está en posición dorsal, boca arriba, cuello en posición neutral. Luego tenemos la posición Fowler. La posición Fowler
el paciente está en un plano inclinado, formando unos ángulos de 45 grados aproximadamente, con respecto a esto a la cabecera, 45 a 60 grados. La posición de Trendelenburg, paciente en decúbito supino, de modo que los pies quedan más altos que la cabeza. Esto generalmente se observa en pacientes con edema o tromboflebitis. No tenemos acá la posición ginecológica. Bueno, acá está la posición ginecológica. Paciente en decúbito dorsal con piernas flexionadas y separadas. Y bueno, también tenemos la otra posición que va a ser la posición en odontología, ¿no? Donde el paciente se posiciona la cabeza en el área más alta del sillón dental y en posición supina. Y esto se realiza para hacer los distintos tipos de procedimientos que va a realizar el médico odontólogo. Entonces, recordando, vamos a tener las posiciones supina, posición prona, genupectoral, la ginecológica o litotómica, la posición Fowler, la semi-Fowler, Trendelenburg y la lateral. Y algo también en relación a la Trendelenburg, que es el anti-Trendelenburg. Los decúbitos. Nos referimos al paciente que está acostado prácticamente, ¿no? Generalmente el paciente adopta la posición en decúbito lateral o supino y en menor medida la posición en decúbito prono. Con los decúbitos, aquí tenemos el decúbito supino y sus puntos de apoyo a nivel de la cabeza en relación cefalocaudal. Tenemos la parte superior parte superior y posterior de la cabeza, la escápula, los codos, la región sacra y los talones son los puntos de apoyo cuando el paciente está en decúbito supino. En decúbito lateral puede ser derecha o izquierda. Los puntos de apoyo tenemos la oreja, los hombros, el isquio, los trocánteres, la rodilla y los malleolos. En decúbito prono tenemos en relación cefalocaudal los puntos de apoyo, la mejilla o la oreja, las mamas en mujeres, los genitales en hombres, la rodilla y los dedos. Dentro de los cúbitos pasivos patológicos se observan en pacientes que tienen coma o algún tipo de alteración, como es la dinamia, ¿no? También tenemos los decúbitos forzados, ¿no? Como el decúbito lateral forzado, ¿no? Que se observa en pacientes que tengan alteraciones a nivel de la pleura, ¿no? Pleuritis exudativa o alguna alteración a nivel de los pulmones, que pudieran ser supuraciones pulmonares. También tenemos el famoso decúbito supino obligado, donde el paciente tiene las rodillas flexionadas, ¿no? Esta la vamos a observar en pacientes que tengan peritonitis. El decúbito prono obligado. El paciente adopta esta posición para aliviar el dolor. Esto en relación a personas que tengan alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal, como ser una úlcera péptica, algo más grave, una pancreatitis, y en las damas la retroversión uterina. Ortopnea es otra posición, ¿no? Donde el paciente está obligado a sentarse y se presenta en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda, asma bronquial o derrames pleurales. La de plegaria maometana o posición genupectoral. El paciente se acerca el pecho a las rodillas flexionadas, ¿no? Y esto lo vamos a observar en pacientes que tengan pericarditis exudativa. Pleurostótonos. Los pleurostótonos, el paciente presenta inclinación lateral del tronco o concavidad lateral. Se observa en pacientes con tétanos. Opistótonos. El cuerpo está curvado hacia atrás en forma de C debido a la contractura de músculos dorsales. Se observa apoyo de los occipitales y talones con un arco de concavidad inferior, ¿no? Se observa igual en pacientes que tuvieran tétanos. En prostótonos.
Es una contractura muscular que lleva la cabeza y los pies hacia adelante, no formando un arco de concavidad ventral, recordando la posición fetal. Esta posición se observa igual en pacientes que tengan patología de tétanos. Luego tenemos también la posición en gatillo de fusil, ¿no? Que generalmente esa posición se observa en personas que tuvieran meningitis, ¿no? Biotipo. Biotipo es la característica o forma estructural de una persona, ¿no? Dependiendo de la combinación morfológica de cada uno de sus segmentos, ¿no? Cabeza, segmento superior e inferiores, ¿no? Ya fue en 1940 el señor William Sheldon estableció la división en 3 biotipos o somatotipos corporales: los ectomorfos, los endomorfos y los mesomorfos. Igual para las damas, ¿no? Ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Los ectomorfos. Los ectomorfos, ¿cuál es la característica básica de los ectomorfos? Son altos, largos y delgados. Tienen extremidades largas, huesos grandes y delgados, pecho plano. Suelen estar con peso por debajo de lo normal, con dificultad para ganar peso y tienen muy poco apetito. Los ectomorfos, como ven acá, y todas sus características, tanto para varón como para mujer. En ectomorfos siempre se van a acordar porque les dicen la flaca maldita o el flaco maldito en este caso. Los mesomorfos, ¿qué características tienen? Meso significa medio, ¿no? Tienen una característica atlética. Caracteriza la forma en reloj de arena en las mujeres, ¿no? En los mesomorfos. La forma en B para los varones. No consumen alimentos de forma moderada y es muy eficiente para los mesomorfos. Para las damas podemos decir los mesomorfos son la más proporcionada, o para los varones el mesomorfo es el más proporcionado. Los endomorfos. Los endomorfos tienen cuerpos redondos, son bajitos a veces y fornidos. Acumulan grasa con facilidad, ¿no? Con el peso medio por encima de lo normal y tienen mucho apetito, ¿no? Los endomorfos. Entonces, el endomorfo va a ser la clásica redondita, ¿no? En el varón será el clásico redondito, ¿no? También tenemos la clasificación de biotipos según Kretschmer, ¿no? Los ha dividido en pícnicos, atléticos y leptosómicos, ¿no? El pícnico, bueno, tiene las características de ser extrovertido, sociable, expresivo y muy tolerante. El atlético es muy activo, práctico, constante y dominante. En cambio, el leptosómico es introvertido, solitario, imaginativo, además de ser idealista, ¿no? Bueno, entonces estos serían los biotipos o somatotipos, ¿no? Con respecto al estado nutricional. Con respecto al estado nutricional, es el estado de salud del individuo en relación al alimento que consume, ¿cierto? Es decir, nuestro estado nutricional va a depender del alimento que nosotros vamos a consumir. Y la evaluación de este estado nutricional debe ser adecuada, y esto incluye una historia clínica adecuada, una historia clínica dietética del paciente, los indicadores antropométricos, en un examen físico general y exámenes de laboratorio para saber cuál es el estado nutricional del paciente. De forma general, nosotros tenemos también el índice de Quetelet o índice de masa corporal para saber cuál es el estado nutricional. El índice de masa corporal valora el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Esta sería la fórmula para sacar el índice de masa corporal, ¿no? Y tenemos los distintos valores que nos dan el índice de masa corporal, ¿no? Dependiendo. Índice de masa corporal menor a 16, nuestro estado nutricional será una delgadez severa. Un índice de masa corporal de 16.0 a 16.9, tenemos una delgadez moderada.
Un índice de masa corporal de 17.0 a 18.4 nos da una delgadez aceptable. Un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9, el peso o el estado nutricional de la persona ha de ser normal. Un índice de masa corporal de 25 a 29.9 nos da como resultado un sobrepeso. Un índice de masa corporal de 30 a 34.9 tendremos una obesidad grado 1 o moderada, ¿no? Más o menos estaría acá, está más gordito. Un índice de masa corporal de 35 a 39.9 nos da una obesidad grado 2 o severa, más o menos así. Y mayor a 40 tenemos una obesidad grado 3 o mórbida, como vemos acá, ¿no? Entonces el índice de masa corporal nos arroja estos datos, ¿no? Y el estado nutricional de la persona, ¿no? Si está delgado, está normal, o tiene sobrepeso, o tiene obesidad. Relación pondoestatural, ¿no? Con respecto a la relación pondoestructural. Bueno, antes de eso vamos a continuar con lo que es el estado nutricional. ¿Qué alteraciones vamos a tener en el estado de nutrición del paciente? La obesidad, ¿no? La obesidad va a ser el exceso de grasa en el organismo. El mismo puede ser perjudicial para la persona, siendo este una consecuencia del desequilibrio por mayor consumo de alimentos ricos en calorías y tener una vida sedentaria, ¿no? La delgadez es la causa por la que una persona no consume una dieta adecuada, ¿no? Puede ser esa delgadez por la constitución, ¿no? Porque tiene poco tejido adiposo o escaso tejido adiposo. Esta delgadez puede deberse también a enfermedad, dieta escasa en calorías, trastornos alimenticios, enfermedades crónicas, falta de recursos para alimentarse, pérdida de peso de forma voluntaria y pérdida de peso sin causa aparente. Es decir, hay personas que comen alimentos y nunca aumentan de peso. Habría que averiguar por cuál sería la razón en ese sentido. Caquexia, ¿no? Ya es un estado donde la constitución es mala prácticamente, ¿no? Hay una pérdida de peso sin causa aparente, ¿no? Caracterizada esta o no por desnutrición. La pérdida de peso puede ser acelerada, ¿no? Hay un deterioro orgánico y una debilidad en la última fase de una enfermedad terminal, ¿no? Se diagnostica si hay una pérdida de peso en más del 5% de peso corporal que haya perdido por lo menos en los 12 meses previos, ¿ya? Nos tendría que perder más del 5% de su peso corporal, ¿no? La persona, para indicar que tiene caquexia. Ahora sí, con la relación pondoestructural. Esta prácticamente nos va a relacionar con la estatura o crecimiento, ¿no? Se evalúa mediante un análisis conjunto de las curvas de peso y la masa corporal, ¿no? Dentro de ellas tenemos una estatura normal, una estatura baja, una estatura alta, enanismo y el gigantismo. En la estatura normal vamos a indicar que este es el resultado del proceso de crecimiento complejo debido a la influencia de un embarazo adecuado, ¿no? Además de estar relacionado para tener una estatura normal, factores genéticos, étnicos, nutricionales, endocrinológicos, de salud biopsicosocial. Y en Bolivia tenemos una estatura normal, según estudios, aproximadamente de 1,60.4 centímetros. Si ustedes querían 160.4 centímetros, ¿no? 1,60 m sería, ¿no? Estatura baja es la famosa talla baja, ¿no? Es aquella que está por debajo de 2 desvíos estándar, ¿no? Para la edad y el sexo del niño, ¿no? La estatura baja se define como una talla por debajo del percentil 3 también, ¿no? En países de primer mundo, una mujer puede ser considerada con estatura baja si mide 153 centímetros y un hombre con una estatura de 166, ¿no? Esa persona tendría estatura baja. En Bolivia, para decir que tenemos estatura baja, la persona debe estar alrededor
promedio de unos 53 centímetros. Perdón, 153 centímetros, ¿no? Hasta 154, porque es 153.9, ¿no? Entonces, si alguien tiene 154 centímetros, indicamos que la persona tiene estatura baja. La estatura alta o talla alta, ¿no? Es la que está superior a más 3 desvíos estándar para la edad y para el sexo del niño en este caso, ¿no? La estatura alta se define como una talla por encima del percentil 97, ¿no? En Bolivia, en promedio, para decir que una persona tiene una estatura alta, tenemos un 166.8 centímetros. O si ustedes quieren, 167 centímetros. Si una persona tiene más de eso, entonces indicamos que la persona es alta. Gigantismo. El gigantismo se debe al crecimiento excesivo del cuerpo, ¿no? Por alteraciones a nivel endocrinológico y otros factores más, ¿no? Estas personas suelen medir más de 2 metros. Enanismo es todo lo contrario, ¿no? Es la persona de baja estatura causada por enfermedades o trastornos genéticos. La persona generalmente mide menos de 145 centímetros, ¿no? Y hay distintas formas, ¿no? Para realizar la talla, ¿no? Desde recién nacidos hasta personas adultas, ¿no? Valoramos la talla. Bueno, dentro de ello indicamos que la determinación de la talla se efectúa a través de un método sencillo que sirve como indicador del estado de salud y nos permite a nosotros evaluar el crecimiento, ¿no? Para ello se emplea generalmente una cinta métrica, la escuadra, balanzas y generalmente, bueno, a los recién nacidos se les mide en decúbito dorsal, a los ya a los preescolares, escolares, eh, niños, adultos, adolescentes y adultos se los mide de pie o se les talla de pie o parado, como se dice, ¿no? La marcha. Vamos a hablar sobre la marcha. Con respecto a la marcha, nosotros evaluamos cómo camina el paciente, controlando los movimientos coordinados de forma armónica, de forma activa, con movimientos de braceo, teniendo en cuenta que el punto de gravedad está sobre su base de sustentación en este caso, ¿no? Una marcha normal se vuelve patológica cuando se presenta dolor en las extremidades inferiores o hay una dificultad a la deambulación, pudiendo ser esta por claudicación, ¿no? Hay distintos tipos de marchas o alteraciones a nivel de la marcha. Dentro de los tipos de alteraciones en la marcha tenemos una de las características que es la marcha equina o de estepaje también que se dice, ¿no? Los pacientes presentan la forma de caminar del caballo. Levantan la pierna más alto para evitar arrastrar el pie. Al bajar apoya la punta del pie, luego el talón. Este tipo de marcha se debe a dificultades al realizar en la flexión dorsal del pie, por la debilidad de los músculos tibiales anteriores y extensores del dedo. Se debe a patologías como la polineuritis o polineuropatías periféricas, ¿no? Ya luego tenemos la marcha táxica o tabética. Se observa al paciente que mira el suelo, ¿no? El suelo. ¿Esto para qué? Para compensar su inestabilidad y coordinación que está alterada al caminar, ¿no? En cada paso que da el paciente levanta el pie con fuerza y luego cae y golpea el suelo toda la planta sobre la superficie del suelo. Esto está presente en pacientes con ataxia sensorial y trastornos propioceptivos, ¿no? La marcha atáxica o tabética. Luego tenemos la marcha cerebelosa, donde el paciente camina como si estuviera en un estado de ebriedad o tiene un caminar vacilante, ¿no? Presente en pacientes con síndrome cerebeloso. Entonces tenemos los tres tipos de marchas o alteraciones de la marcha equina o estepaje, la marcha táxica o tabética y la marcha cerebelosa, ¿no? Seguimos con los tipos de marchas o alteraciones a nivel de la marcha. Tenemos la marcha espástica, ¿no?
¿Qué características tiene el paciente que tenga este tipo de marcha? Los pacientes realizan movimientos alternantes con las caderas y da pasos cortos para avanzar. Esta marcha se debe a que las piernas están juntas y rígidas por la hipertonía de tipo piramidal. Este tipo de marcha está presente en enfermedades de pacientes que tengan alteraciones a nivel de la médula espinal, con espasticidad. Marcha del hemipléjico. ¿Qué características tiene este tipo de marcha? La extremidad inferior compleja está extendida y espástica. El pie está caído, con desvío medial, ¿no? Por eso el paciente camina haciendo un semicírculo, arrastrando el borde externo y punta del pie. El otro miembro inferior avanza hasta alcanzar la otra pierna, como vemos acá en este gráfico. Bueno, en este video, ¿no? La marcha festinante o la marcha parkinsoniana. Este es otro tipo de marcha, ¿no? ¿Quiénes lo realizan? Los pacientes realizan una marcha con pasos cortos, ¿no? Con postura del cuerpo hacia adelante, rígido, sin movimiento de los brazos. Eso hace que pierda la estabilidad y acelere la marcha para no caerse prácticamente, ¿no? Entonces son igual alteraciones de la marcha de una persona, ¿no? Esto está en relación a la parte de la edad también, ¿no? Y alteraciones en la médula espinal, ¿no? Bien. Vamos a evaluar también nosotros la facies, ¿no? ¿Qué evaluamos en la facies, no? Evaluamos el aspecto o expresión de la cara, ¿no? Los rasgos que tiene esa cara, ¿no? ¿Qué características tienen esa cara o ese rostro, ¿no? Y si están relacionados a una determinada enfermedad. Dentro de ellas, por ejemplo, nos van a dar distintos tipos de facies, ¿no? La facies acromegálica, la facies de Cushing, las facies hipertiroidea, la facies hipotiroidea, la facies hipocrática, la facies mongólica o del síndrome de Down, la facies parkinsoniana, la facies febril y la facies mitral. Vamos a ir con la facies acromegálica, ¿no? ¿Qué características tendrán la facies acromegálica? Tienen distintas características, ¿no? Y son patognomónicos para este tipo de facies. La facies acromegálica tiene prominencia en la mandíbula, sobresale la mandíbula, es una mandíbula prominente. Protrusión del hueso frontal, protruye, es más grande este segmento, este nivel, ¿no? Tiene un crecimiento generalizado de todos los huesos y tejidos. Suelen tener macroglossia, o es decir, la lengua un poquito mucho más grandes, ¿no? Este tipo de facies generalmente se presenta en personas que tuvieran o tienen o tendrían tumores hipofisiarios, ¿no? También hay aumento de tejido de la nariz y de las orejas y de los labios. Entonces esta es la característica de un rostro de un paciente que tiene facies acromegálica. Facies de Cushing, ¿no? ¿Qué características tiene una persona que tiene Cushing o la enfermedad de Cushing? La característica que tiene una persona, esta patología de Cushing, su carita es redonda o cara de luna llena también se indica, ¿no? La piel es mucho más fina y además es roja o eritematosa. Tiene mayor cantidad de vellos y además presencia de acné. Esta patología, este tipo de facies se observa en patologías de glándula suprarrenal, que está relacionada con la secreción de corticoides. Entonces, la facies de luna llena y también tienen una jiba de búfalo, dicen, ¿no? Cuello corto de búfalo, ¿no? Vamos a continuar con la facies hipertiroidea. ¿Qué características tiene la persona que tiene hipertiroiditis? La persona que tiene una facie hipertiroidea tiene una mirada expresiva, ¿no? Por retracción del párpado superior con exoftalmos, es decir, protruye el globo ocular. Tiene un exoftalmos o protrusión de globos oculares, ¿no? La piel es fina y húmeda. Y esta alteración en la facies hipertiroidea la vamos a ver en personas que tengan alteración en la hormona
hipotiroidea. Cuando los glóbulos salen o tienen exoftalmos, también lo vamos a ver en las personas que son ojositas. Y a veces esas personas ojosas tienen la patología del glaucoma. ¿Ya? La facies hipotiroidea. ¿Qué características tiene la facies hipotiroidea? También denominada mixematosa. El rostro es abotagado, o si ustedes quieren, con poca expresividad. Eso es abotagado, ¿no? La piel va a ser amarilla, piel áspera, el cabello va a ser escaso, va a tener edemas periorbitarios. Algunas veces suele haber pérdida de la ceja, ¿no? De los extremos. Suelen tener macroglosia. Este tipo de facies hipotiroideas se observa en pacientes con déficit de la hormona tiroidea. Tenemos luego la facies hipocrática. La facies hipocrática, ¿por qué se caracteriza? Generalmente se caracteriza por tener un perfil delgado, injunto, dice, ¿cierto? Van a estar los ojos hundidos, orejas y una piel pálida y sudorosa. Esto generalmente vamos a encontrar en pacientes que tengan enfermedades como el estado de shock o pacientes que tengan peritonitis, ¿no? O en enfermedades que estén en fase terminal o enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, fascia hipertiroidea, fascia hipotiroidea y la fascia es hipocrática. Fascia es mongólica o del síndrome de Down. Bueno, ¿qué características tiene? ¿No? Esta es la fascia característica de un paciente que tenga síndrome de Down. Bueno, vamos a observar los pliegues epicantos o pliegue de la piel que cubre el ángulo interno, ¿no? Y carúncula de los ojos. Va a tener un puente nasal aplanado, implantación baja de orejas y suelen tener también macroglosia. Esta es la característica de un paciente que tiene síndrome de Down o facies mongólica que dicen, ¿no? Luego tenemos la facies parkinsoniana. ¿Qué características tenemos con respecto a la facies del Parkinson? La cara es muy poco expresiva, tiene hipomimia, tiene poco pestañear, tiene la mirada fija, ¿no? Pestañear poco, con ligera cialorrea en las comisuras labiales. Esto observamos prácticamente en pacientes con Parkinson, ¿no? La facies febril. ¿Qué característica tiene la facies febril? La carita o las mejillas van a estar rubicundas o rojas, ¿no? Y los ojos van a estar muy brillantados, ¿no? Y esa es una característica de la facies febril. La facies mitral. En la facies mitral, las personas van a tener las mejillas rubicundas, a veces cianóticas, se observa en estenosis mitral, ¿no? Estos serían todos los tipos de facies, ¿no? No todos, algunos de los tipos de facies o características, ¿no? Que tiene la persona y, bueno, y muestra a través de la facies la característica que corresponde a una patología, ¿no? Vamos a ir ahora al examen físico general. El examen físico general tiene las siguientes características. ¿Qué debemos realizar el examen físico general? De forma general, cuando revisamos a un paciente, debemos ver la inspección, palpación, percusión y auscultación de cada uno de los segmentos, ¿no? Que puede ser la cabeza, la región del cuello, la caja torácica, los miembros superiores, la región abdominal, la región pélvica, abdominopélvica, las extremidades inferiores. ¿Qué hacemos? Siempre realicemos inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Vamos a ir con la primera parte, con la inspección. Inspección va a ser mirar prácticamente, ¿no? Inspección. Comenzamos desde el momento que vemos al paciente por primera vez. ¿Qué vemos? Vamos a ver el aspecto general, la actitud, la vestimenta,
cómo se comunica, la manera de ser, si tiene una expresión facial de angustia o está deprimido. Eh, Tratamos de captar la mayor información solo mirando al paciente, ¿no? Cómo es que ingresa a la sala de espera y posteriormente al cubículo de evaluación. Dentro de la inspección vamos a ver que se realiza de dos formas, una inspección de forma activa y una inspección de forma pasiva del paciente. La de forma activa es cuando él ingresa por la puerta y camina, vemos el caminar y cómo básicamente se recuesta, ¿no?, sobre la camilla, si necesita ayuda para caminar, ¿no? Es decir, todos los movimientos activos del paciente cuando camina y mueve sus extremidades. A eso le llamamos inspección activa. Ya pasiva es cuando el paciente está recostado sobre la camilla. Y ahí evaluamos en relación cefalocaudal, desde la cabeza hasta la extremidad inferior se evalúa, ¿no? Y vemos y anotamos cualquier tipo de alteración y todos estos aspectos que se han mencionado se evalúa durante la inspección. Entonces, en la inspección, lo único que hacemos es mirar al paciente, ¿no? Luego pasamos a lo que es la palpación. Dentro de la palpación, esta puede ser bimanual o con una sola mano. Unimanual, ¿no? Tenemos que palpar con delicadeza, ¿no? La palpación nos va a dar información de la piel, la humedad, la temperatura, ¿no? Para la evaluación de la temperatura se realiza con el dorso de la mano, ¿no? Y también nosotros la palpación lo utilizamos para delimitar, una masa, ¿no? Esto lo vamos a hacer con los dedos, ¿no? Y nos va a indicar si se palpa esa masa entre los dedos, definimos su tamaño, su dureza, sus bordes, si están bien delimitados, si se desplaza sobre planos profundos, si le produce dolor al palpar, si la masa es única o son muchas, ¿no? La palpación se le realiza de dos formas. Puede ser una palpación bimanual, que generalmente lo realizamos a nivel del abdomen, o con una sola mano. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto las etapas del examen físico general, que van a ser la inspección y la palpación. Dentro de la inspección veamos que ahí se hace una inspección de forma activa y pasiva. Inspección es solo mirar al paciente. Palpación. En la palpación ya hoy utilizamos prácticamente las manos. No puede ser esto, hemos dicho, unimanual o bimanual, con una mano o con dos manos. Hablamos también de una palpación superficial y una palpación profunda, ¿no? Superficial, vamos a hacer la palpación a nivel del segmento de la cabeza, del cuello, ¿no? Y la palpación a nivel de la región del tórax. La palpación profunda la vamos a hacer a nivel de la región del abdomen, ¿no? Las dos en realidad las hacemos, una palpación superficial y una palpación profunda. Aquí está haciendo una palpación superficial y aquí es profunda porque deprime el abdomen, ¿no? Y está evaluando prácticamente acá, igual en este gráfico. Con respecto a la percusión, bueno, cuando hablamos de percutir, se trata de percutir sobre la superficie corporal del paciente, produciendo sonidos audibles, ¿no? Dichos sonidos pueden ser de distinta intensidad, frecuencia, tono, duración y timbre. Con la percusión se distingue si los tejidos debajo contienen aire o son más sólidos, ¿no? Se percute desde las áreas de mayor sonoridad hasta las de menor sonoridad, siempre comparando un sector con otro sector, ¿no? La percusión la podemos realizar de forma directa o indirecta. Directa es cuando lo hacemos directamente sobre la superficie corporal. Indirecta es cuando colocamos nuestro dedo y utilizamos el famoso dedo plexímetro para percutir las distintas áreas, ¿no? Y también utilizamos percusiones. Aquí estamos evaluando, por ejemplo, un reflejo, y aquí el médico, en este caso neurólogo, está utilizando un martillo de percusión para evaluar el reflejo. ¿Qué sonidos vamos a obtener con la percusión? Obtenemos el famoso sonido mate, sonoro, timpánico y el hipersonoro. ¿Qué características tiene el sonido mate? Es suave, es apagado, es amortiguado, tiene un timbre alto, la frecuencia suele ser de mediana a alta y tiene una duración corta. ¿Dónde encontramos el sonido mate?
en órganos sólidos y en colecciones líquidas, en cualquier segmento del cuerpo que tenga órgano sólido donde haya colección líquida, vamos a tener un sonido mate. Sonoro, ¿qué características tiene? Tiene baja frecuencia, tono grave y prolongado. ¿Dónde lo vamos a encontrar esto? A nivel de los pulmones. Timpánico, sonido de tipo timpánico. Características, es intenso y lo encontramos en la cámara gástrica. Hipersonoro, muy intenso y tiene una frecuencia baja. ¿Dónde los encontramos? En el neumotórax y en el enfisema, que es una patología inherente al pulmón. Con respecto a la auscultación nos permite escuchar ruidos que se genera en el organismo, como ser soplos del corazón, de arterias, ruidos del intestino, sonidos pulmonares. Se puede realizar de dos maneras. Puede ser de forma directa o también puede ser de forma indirecta. En la forma directa se aplica la oreja sobre el cuerpo del paciente en la región que se quiere examinar, o en este caso auscultar, ¿no? La auscultación indirecta se usa el estetoscopio y es posible tomar alguna distancia del paciente y resulta más cómodo y además de ser eficiente, ¿no? Entonces realizamos, ¿no?, la auscultación. Generalmente la realizamos a nivel del tórax y del abdomen, la auscultación, ¿no? Entonces, para la auscultación directa solo tenemos que aplicar nuestros oídos sobre la superficie corporal. Para la auscultación indirecta, lo único que realizamos es utilizamos este aparatito que se llama estetoscopio o fonendoscopio. Y aquí también están sus partes, ¿no? Como ser en sentido cefalocaudal, vamos a tener que tenemos las olivas, que son esos botoncitos blancos. Luego los arcos metálicos, ¿no? Y la manguerita o tubuladera, que le dicen manguerita, que es el término que más se conoce, ¿no? El famoso vástago. Luego tenemos la campana y el diafragma. A través de ellos son los receptores para la auscultación, tanto torácica como abdominal, ¿no? Bien, esta sería toda la última presentación, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención.